discutan cada uno con su libro en la mano, en un ratito nada más. Y ahora de arranque, Antonio Escármeta, invitado de lujo. ¿Qué tal? Estamos contentos, estamos bien de invitados. Estamos muy bien. Estamos muy bien de invitados. Vos tenés hoy una batea. Yo tengo una batea sobre libros para amantes del cine. Bueno, lo habíamos prometido además, así que está muy bien. Está muy bien. Y un recomendado que ya veremos cuál es. Ahí lo vemos juntos. Arranco por donde más me gusta. Antonio Escármeta, un lujo. Muchas gracias por venir. Hola. Muchas gracias por venir. ¿Te cansa que siempre te referencien a la película El Cartero cuando te presenten? ¿O, no, o nada, ya estás acostumbrado? Nada, es una maravillosa tarjeta de presentación porque tanto la película Il Postino de Michael Radford con Massimo Troisi y Philippe Noiret fue exhibida en las pantallas de todo el mundo y la gente guarda un recuerdo muy emocionante de este film. Y de María Gracia Cucinotta, Don't Forget Her. No tengo manera de olvidarlo. En rigor yo no sabía sobre los otros dos. Philippe Noiret no sabía si era un actor o qué, solo recordaba la Cucinotta. Es un estilo. Tenemos dos cuestiones para conversar con Antonio. La primera tiene que ver con la salida de su libro, Los días del arco iris. Libro sobre el que vamos a conversar y vamos a tratar de negociar con el autor si podemos discutir el final. ¿Se puede contar el final de una novela? No se puede contar. ¿Por qué? Porque el escritor pone todo su arte en tener una dramaturgia que atrape al escritor y esto conduce necesariamente a un final donde hay una síntesis. Cuando ya el lector queda con el final en su corazón y en su cabeza, él tiene que resolver el significado último de esta historia. Esta primera sección del programa es en rigor un gran mangazo, como llamamos los argentinos, un gran pedido, y solemos pedir que nos ayuden con algo que el escritor sabe más. Estuvo una filósofa, Beatriz Arlo, la semana pasada, con libros de literatura argentina. Hoy te queremos pedir que nos hagas una guía por la literatura chilena, pero antes, negociando para el final. ¿No me vas a dejar discutir el final? Sí, te voy a dejar discutir el final. Porque en una novela siempre hay distintos niveles. Lo que no podemos es contarlo. Lo que quiero adelantar, que el final de la novela tiene un fuerte dejo de ironía, cuya dimensión real la tiene que evaluar el lector. A esta altura tenemos que meternos primero en la novela de Escármeta y luego en la guía, porque ya no hay otra manera de seguir. Los días del arco iris, ¿sí? Los días del arco iris es la novela de Escármeta sobre la que voy a hablar primero. En minutos nada más hacemos lo de siempre. Le pido que me ayude un poquito a conocer algo de literatura chilena. Pero esta novela que tengo en mis manos es una novela preciosa. Se las cuento en un minuto. Y que tiene que ver con el final de la dictadura de Pinochet. O mejor dicho, el último tramo. No sé si ustedes recuerdan aquel plebiscito, por el sí o por el no. Y hay una situación que los personajes atraviesan que tiene que ver con eso que va a suceder. Hay personajes que pueden tener que ver con la buena resolución de esto y la mirada de un joven. ¿Qué podemos contar de ese joven? No quiero invadir de más. ¿Qué podemos contar? Bueno, en Los días del arco iris hay dos líneas que se van cruzando y que llegan a una síntesis final. Uno de los narradores es un joven estudiante de la educación secundaria que tiene 18 años, cuyo padre es profesor de filosofía, que es arrestado por la policía en el tiempo de la represión de Pinochet y es llevado del aula ante la presencia de su propio hijo y de todos los compañeros de curso. Este chico da cuenta con su nivel ingenuo, tierno, de la situación que hay en los días finales de la dictadura de Pinochet, cómo funciona la represión en los maestros y en los alumnos de las escuelas secundarias. Esta podríamos decir que es la línea de las sombras de la novela. Sobre eso yo quiero contar un detalle que está al principio, así no me peleo con el invitado. Es muy linda la primera persona de este chico. Es un chico que te cuenta que va con el papá a la escuela y que ridículamente el papá cuando pasa lista dice Santos, sabiendo que su hijo está ahí, pero que el padre le está enseñando que mientras él esté ahí va a ser el alumno y el otro el profesor. Es un tipo de una ética muy fuerte. Y cuando es secuestrado, el que va a pedir por él, el primero que va a pedir por él, es el padre de la novia. Hay una situación de mucha intimidad y
muy lejos de las propagandas políticas. Es como en los últimos días en escala humana. ¿Dónde te tocó vivir a vos el plebiscito ese sobre el que se trata la novela? En distintas etapas de mi vida. Es decir, yo estaba en Berlín Occidental, hice antes del plebiscito varios viajes a Chile. Y lo fantástico que tuvo el plebiscito de 1988, y es lo que creo que tiene atractivo internacional, y por eso me volqué a él, es que en 1988 el dictador Pinochet tiene la peregrina idea de escenificar un plebiscito sabiendo que tras 15 años de poder ha penetrado tanto su conducta y su imagen en los chilenos que le van a dar un sí en el plebiscito, sensibles a la frase de sus publicistas la que decía Pinochet: yo o el caos. No, pues la alternativa real era yo o la libertad. Entonces Pinochet comete un error fantástico. Durante 15 años había cerrado totalmente la televisión a cualquier opinión crítica a él, pero como quiere a través del plebiscito legitimizarse como un gobernante democrático. Le quieren demostrar al mundo, yo lo recuerdo. Por otra parte, yo ya trabajaba como periodista, lamentablemente ya estoy tan viejo. La idea loca quizás de Pinochet era demostrarle al mundo que él era un demócrata. Ahora, para eso tenía que permitir que hubiera publicidad. 15 minutos publicidad para la otra opción. Y abre una pequeña rendija en la televisión por primera vez en 15 años. Y por esa rendija, y esto es lo que cuenta Los días del arco iris, entran todas las ganas, la fantasía, la imaginación, la creatividad de los artistas chilenos que había estado reprimida, y crean una campaña de tal colorido emocional y de tan belleza artística que convencen a los indecisos que tenían temor de enfrentar a la libertad y le imponen este triunfo sobre Pinochet. Gana el no a Pinochet y eso abre el camino a la libertad y a la democracia que Chile tiene hoy. Lo que no te enterás hasta el final de la novela, hasta casi el final de la novela, es qué sucede con el padre. Recuerdan el profesor al que vinieron a buscar, y lo que no te enterás hasta el final de la novela es que es de la vida de aquel ministro del Interior que jugaba con la vida de los chilenos. ¿Dónde termina? Sí. ¿Qué pasa con él? Eso no lo vamos a contar por ahora. Bueno, es curioso que en esta novela el publicista que hace la campaña del no, que se llama Adrián Bettini, como es un publicista estrella, le ofrecen al mismo tiempo dirigir la campaña del no y la campaña del sí. Ahora, cuando decide hacer la campaña por el no, esto por supuesto tiene ciertos riesgos que el ministro del Interior de Pinochet se los insinúa. El tipo había estado preso, lo habían matado a piñas, lo habían molido a palo, le corrieron la mandíbula, lo llaman y le dicen: venga, usted es el mejor publicista, venga a trabajar para Pinochet. Y el tipo, claro, ¿cómo se te ocurre? ¿Me permite citar un diálogo? Sí. Porque recuerdo ese diálogo del ministro del Interior con el publicista. El que el publicista le dice: pero señor ministro del Interior, ¿me está usted proponiendo a mí que yo haga la campaña por el sí a Pinochet? Y el ministro del Interior le dice: bueno, pero usted no va a rechazar esto que lo ofrezco por discrepancias políticas. Imagínese, le dice el ministro del Interior, que usted está enfermo y acude a un médico, y usted, porque es rival político de ese enfermo, no lo atiende. ¿Consideraría usted que la conducta de ese médico es ético? ¿Es ética? Y el publicista le responde: si el enfermo es Pinochet, francamente sí, señor. O sea, es muy lindo el diálogo. Y te voy a contar algo, ¿sabes qué? Me hizo acordar mucho a una médica que yo conocí de verdad y que entrevisté. Hay una médica que no quiso atender a Videla porque decía que era por el bien del paciente, que por su propia historia no estaba segura de responder con integridad al mandato que como médica tenía, y no lo atendió.
Videla llegó de guardia, ya en democracia, ¿no? Llegó de guardia al lugar donde ella estaba y ella se negó a atenderlo. En el lanzamiento de los Días del Arco Iris en Chile, uno de los presentadores fue Gabriel Valdés, un connotado político y diplomático que trabajó en la campaña real del no. Y contó algo impresionante, de que llegó un día una publicista argentina con un maletín lleno de dinero diciendo: nuestra empresa está trabajando en la campaña del sí. Y aquí traemos este maletín de dinero como un aporte a la campaña del no. Porque éticamente nosotros no podemos tolerar esto. Muy lindo. Bueno, la novela se llama Los Días del Arco Iris. Estuvimos hablando esta recién de ella, pero no se va a librar Skármeta de hacer el aporte que le pedimos a todos los invitados, que en este caso, si quisiéramos conocer algo de la literatura chilena o cómo empezar a leerla, no podemos tener mejor interlocutor. Gracias por haber elegido algunos libros. En el ratito que me queda, ¿me marcás 3 libros que no me puedo perder? ¿O 3 autores que no me puedo perder si quiero meterme en la literatura chilena? Bueno, aquí hay arriba de la mesa, por una fortuna, 3 que realmente no hay una selección mejor. Pablo Neruda, De todas maneras. Para la gente que le gusta la literatura más compleja, Pablo Neruda en Residencia en la Tierra, que son imágenes bastante atormentadas que dan cuenta de la situación existencial del hombre contemporáneo. Para quienes les gusta una literatura, poesía más cantarina, más comunicativa, más alegre, bueno, las Odas Elementales, que es el tuteo del hombre con la naturaleza, una aceptación regocijada de toda la vida cotidiana. ¿Es verdad que vos ganaste a algunas mujeres sabiendo recitar Neruda? Yo nunca he ganado a alguna mujer, más bien las he perdido. Pero antes de perderlas, ¿alguna vez te acercaste, no? Gracias a la poesía, ¿o leí mal por ahí? No, yo no sé, mis incursiones tanto en el amor como en el fútbol han sido fatales. Yo jugaba como futbolista de arquero. La cantidad de goles que tuve que ir a recoger a la red son infinitas. Y aquí tiene ustedes aquí pusieron este libro de Nicanor Parra, que se llama Parranda Larga. Bueno, sí. Nicanor Parra es conocido en América Latina e internacionalmente como el antipoeta. O sea, es un hombre que hace poesía sin metáforas, que desprecia toda esta retórica un poco del embellecimiento de la palabra que usan los poetas. Y en el último tiempo ha derivado a fórmulas poéticas muy simples que él llama artefactos, que son de un gran ingenio político. El más célebre de todos ellos es uno que dice: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Ese es uno, pero después tiene otros que son bastante herejes. Esta fórmula matemática, por ejemplo: Dios más Dios son 4. Y tiene un epitafio muy bueno para él mismo. El epitafio que se propuso para él es: voy y vuelvo. Es muy lindo para ponerlo ahí, ¿eh? Es muy lindo para robárselo. Muy buen epitafio. Bueno, yo tengo ya concebido también mi epitafio. Contame. A ver qué te parece. Aquí yace Antonio Skármeta. Por fin llegó a la meta. Sí, sonso, te arranca una sonrisa. Si va alguien a llorarte, le arrancás una sonrisa. ¿O no? Bueno, qué sé yo. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. No, estaba pensando, lo de la antipoesía, que justamente es lo que lees cuando tratás de saber quién es Nicanor Parra. Sí. Tenía que ver con el anterior, tenía que ver con Neruda. Es como que estaba por un lado un Neruda más coqueto y por otro lado un Nicanor Parra más directo. No, por supuesto, porque... ¿Había un juego entre... ¿Hablan los dos? Pablo Neruda es un poeta de la expansión del lenguaje, es decir, el lenguaje es capaz de decirlo todo y además de explorar todas las realidades de una manera ampulosa, es decir, es locuaz y elocuente. La antipoesía va por otro camino, va por un camino menos retórico, es ríspida, es irónica, es seca, es cortante, es en un sentido más contemporáneo. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo tengo mi corazón atravesado por 2 lanzas. Me gusta mucho Pablo Neruda, tanto que escribí El cartero de Neruda, pero también aprecio la inteligencia tan viva de Nicanor Parra.
buenísimo. Ahí tenemos también a Gabriela Mistral, que es como otro clásico. Bueno, el otro premio Nobel de literatura chilena, Gabriela Mistral, es un tipo de poesía que recoge muy bien la tradición de la Biblia, de toda la poesía española, y las hace anidar en el paisaje rural chileno. Hay sonetos de ella que son notables y algunos versos que han quedado en el recuerdo de los niños que la han leído. A mí me gusta mucho un poema de ella que se llama Todas íbamos a ser reinas, que eran las 4 amigas, o 5, no recuerdo bien, con las cuales jugaba en su pueblito rural y se imaginaban en sus fantasías, en sus juegos, en sus lecturas que iban a tener brillantes futuros, y después la realidad las va aplastando, las va reduciendo y las va dejando hechas una nimiedad. Esto está formulado en versos muy dulces, muy dramáticos, casi como una ronda infantil. Aprecio mucho a Gabriela Mistral también. Claro, y los tres permiten un abordaje hoy. Los tres permiten volver a ser releídos, por supuesto quizás con menos ingenuidad, pero... Sí, es cierto. Ahora, claro, mi poeta fuerte favorito es Pablo Neruda, y a propósito de mi última novela, Los días del arco iris, que hay un arco iris porque es el símbolo de la unión de tantas fuerzas distintas que enfrentaron a Pinochet 16 y a partidos. pesar de sus discrepancias lograron derrotarlo y luego consolidar un gobierno exitoso. A propósito de lo que en el fondo deja Los días del arco iris, a pesar de los episodios sombríos que a veces se relatan, es una sensación de alegría, porque es una novela de arcoíris, de amanecer, de despertar, de conquista de la libertad, y está escrita desde la libertad conquistada. Claro. Entonces, yo te hablaba de Pablo Neruda porque él le dice a su mujer Matilde, en uno de los 100 sonetos de amor, le dice lo siguiente: si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del palio y del frío. Y este es el verso que más me gusta: no quiero que se muera mi herencia de alegría. Yo creo que esto es algo que los escritores tenemos que dejarle a nuestra gente, digamos, despejar el camino hacia la libertad de la imaginación y hacia las libertades políticas para que esa herencia de alegría no muera. Precioso lo que me decías, y la verdad es que este libro lo cumple. Hay una emoción contenida que llevas desde el principio en Los días del arco iris, que tiene que ver con la mirada de ese pibe cuando se llevan al papá, y que no antes de llegar al final, ya con ese triunfo frente a Pinochet, lo descargas la verdad es que con mucha emoción. Está esa alegría de él, al final ganamos nosotros, todo el tiempo sobrevolando el libro, que está buenísimo. Que existe ese nosotros ganador que lo cuenta y que esté reflejado acá. La verdad es que es un libro precioso. Yo te agradezco mucho porque hayas venido. Te quiero hacer una pregunta más, yo sé que estoy medio jodido de tiempo. ¿Cuál es el momento que más te emocionó escribir? Porque hay momentos de mucha... ¿Cómo le contás a la gente ese momento que cuando lo terminaste dijiste, me afecta en el mejor sentido? Lograr la voz del joven estudiante de 18 años que ve cómo se llevan a su padre preso delante de todos sus compañeros de curso, y saber que tiene que ser inteligente, cauto, que tiene que prepararse para rescatarlo y controlar, no reaccionar emotivamente. Ese momento significó emplearme en el arte del relato de una manera muy contenida, y es el momento que a mí me emocionó escribir. ¿Sabés qué tiene? Yo te lo he visto tanto, yo sé. ¿Sabés que tiene también mucha cosa de varón? Al final es un padre y un hijo. Es ese pibe conteniéndose porque sabe que es lo mejor que puede hacer por el padre, y hay otros momentos de ellos dos que no voy a anticipar, donde el contacto es muy de varón, es de mucha emoción y muy vení que te doy un abrazo. Hay una cosa muy de hombre que es sensible frente a lo que pasa, pero una mirada muy masculina
que es difícil, ¿viste? A veces sí, yo te quiero poner énfasis en lo siguiente, en el problema que tiene el publicista del no, que es hacer del no, que es una palabra negativa, algo positivo. Y dice, sí, ¿cómo muevo con la palabra no? Y la hija le sugiere, bueno, haz algo alegre, como las canciones de los Beatles. Por ejemplo, She loves you, yeah, yeah, yeah. Y el publicista le contesta, sí, pero en mi caso tendría que ser She loves you. No. ¿Qué hago con esta maldita palabra no? Pero ahí tiene la iluminación de los artistas chilenos que, unidos con la gente, hacen una campaña prodigiosa y nos traen a la libertad. Antonio, muchas gracias por venir, la verdad es que ha sido un lujo para nosotros. Bueno, adiós. Casi saludo con beso como hacemos acá, pero no quería. Gracias de verdad, un lujo para nosotros. La novela se llama Los días del arco iris y está buenísima. Ahora, apenas se va yo cuento el final. No, mentira. Antes de ir al corte, nuestro recomendado, elegimos uno para recomendar. Suele ser un clásico, nos tenemos que poner de acuerdo, tiene que ser un libro que nos guste a los dos. La semana pasada vendí yo saber, bueno, ¿te gusta el verbo vender para esto? Me gusta. Vendemos el recomendado de hoy y vamos a ver. Pero es una novela que nos gusta mucho a ambos. Intuimos que es Carmeta también. Es Lolita, que es un superclásico de Nabokov, que es la historia de un hombre obsesionado con una chica de 12 años, que incluso llega a casarse con su madre para estar cerca de la niña, y que ambos se enredan como en una suerte de juegos de seducción en los que, si bien él va tomando como notas obsesivas de todo lo que le pasa con esta niña, es ella la que da siempre el primer paso, es la que da el primer beso, es la que sugiere la primera relación sexual